Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos. Por ahí estamos en vivo en el Facebook. Al parecer tengo problemillas con la conexión, pero no se preocupen, esto se puede arreglar muy fácilmente. También para aquellos que nos escuchan a través del portal www.circovolador.org o para aquellos que han bajado la aplicación desde su Play Store, ya sea de plataforma de la manzanita o desde su Android. Les recuerdo que la repetición del programa es el día sábado en punto de las 7 de la noche. Medios de comunicación, primeramente el teléfono en cabina es el 67980290. Ya saben, me pueden echar una llamadita por ahí a la media del programa para que pueda atenderlos como se debe y después ya sale la llamada totalmente al aire. En redes sociales estamos en el Facebook, primeramente como Circo Volador. Después nos pueden encontrar como Circo Volador Radio. El face de un servidor es diagonal asmisel.montenegro del ERX. El del programa es Veritas Day Universus. Estamos en el Twitter también, nos pueden encontrar como @circo volador y @asmisel. Y en el Instagram, la red de las 1001 imágenes sin censura, nos pueden encontrar como Circo Volador y como Lord-Asmisael. En esta ocasión les traigo un programa que les había prometido desde hacía unas semanitas atrás, pero no había tenido tanto el chance de prepararlo, ahora es que como Dios manda. Hoy vamos a estar hablando acerca de el infierno, aunque no específicamente de un infierno, sino de todos los distintos infiernos que hay en diferentes o que han existido en diferentes religiones, civilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues vaya, sin más preámbulo, vámonos de introducción con esta rolita. Hoy voy a tener a dos bandas que anteriormente creo que no había tocado. Esto que vamos a escuchar primero corre a cargo de Samael, que por cierto es el nombre de un demonio de la lo que es la demonología, la corte infernal, es de los más poderosos. Esto que vamos a escuchar es de Samael y se llama After the Sepulture, es decir, después de la sepultura. Es black metal que a mí me gusta, todavía no se escucha tan chillón, tan loco. Y pues vámonos, esto apenas está comenzando.
escuchando Veritas del Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Ok, ya estoy de regreso con ustedes. Para aquellos que acaban de sintonizarme, el tema del día de hoy es el infierno. Vamos a estar hablando de cómo las diferentes culturas y civilizaciones a lo largo del tiempo han abordado este tema, ese lugar al que se supone uno va cuando muere y que se ha portado mal. En primera instancia vamos a hablar del infierno católico cristiano. La palabra infierno, tal cual la conocemos hoy en día, es una derivación del latín infernum o inferus, que quiere decir inferior o subterráneo, es decir, un lugar que está en lo subterráneo, en lo inferior, abajo de la capa de la tierra, y es donde se supone van las almas de las personas que fueron malvadas en vida. Ahí es donde tienen que estar durante algún tiempo. Antes de que fuera acuñada esta palabra, es decir, infierno, existía otro nombre para este mismo sitio, pero esto adoptado por la religión judía. Ellos le llaman a este lugar el Gehenna, es decir, Gehenna, el Gehenna. Y esto, según el Antiguo Testamento, el Gehenna es el nombre designado para el infierno, o lo que también llamaban la muerte segunda. El vocablo correcto para Gehenna es Ge y Hinón, que significa el valle de Hinón. Este lugar sí existió en la tierra, es decir, no era metafórico. Era un valle que se encontraba al suroeste de lo que hoy conocemos como Jerusalén. En algún momento de la historia también fue llamada Topet en hebreo, y derivó de una palabra aramea que significa el lugar de la quema, o el lugar en donde se quema. En este lugar, algunos reyes paganos practicaban el sacrificio de seres humanos mediante el fuego, una especie de purificación, pero también de sacrificio. De ahí es de donde se viene un poco desmenuzando la idea de este infierno judeocristiano, de un lugar en donde hay fuego, en donde hay llamas, en donde la gente sufre el tormento eterno. Bueno, viene específicamente de este lugar. En el Nuevo Testamento, me refiero a la Biblia cristiana católica, porque los judíos desconocen totalmente el Nuevo Testamento. En esta parte de la Biblia se encuentra 12 veces la palabra Gehenna, e incluso en los evangelios el mismo maestro Yeshua la menciona en diferentes ocasiones. Hay otra palabra también por los judíos designada para este sitio, para el infierno. Ellos le llaman el Sheol o el Seol, como sería más fácil pronunciarlo. Y esto podría derivar de una raíz, de una palabra que significa hacer hueco o venido de un hueco. Y fue una especie de palabra designada para un receptáculo para las almas después
de la muerte. Esta palabra aparece en diferentes partes del Antiguo Testamento, en donde da referencia como a una tumba, es decir, a un lugar que es la última morada de un cuerpo, vaya, no de una vida, de un alma, sino de un cuerpo. Ahora, en las escrituras hay varias partes que se menciona este mismo Sheol. En el libro donde lo podemos encontrar más concretamente es en el libro de Salmos. Ahí aparece una parte donde casi textualmente dice que el Seol es el lugar, la tumba, el bajo mundo, el estado de los muertos. Se supone que se encuentra debajo de la tierra. Para los antiguos israelitas o hebreos o judíos, ese Sheol era el lugar a donde se depositaban los cuerpos. Para ellos ese era el infierno. No había un lugar de tormento ni de suplicio, simplemente ese era el lugar de la última morada. Para preparar este programa me di la tarea de ir a buscar a un amigo que es catecista. Él me pudo ilustrar, sin que saliéramos recordando la mamá de alguno de los dos, acerca de lo que son las diferencias entre el infierno cristiano católico, lo que es el Sheol o lo que es el Gehenna. Yo le hice muchas preguntas acerca del infierno. Una de ellas era, ¿realmente existe? Es decir, ¿el infierno es un sitio o es un estado de la materia, del cuerpo? Él me decía que es un sitio y que incluso hay varios textos, varios versículos de la Biblia en donde hace referencia de que estamos hablando de un sitio. Me dio algunas referencias como por ejemplo el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 32, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, Salmos 90, versículo 2, etcétera. Pero la verdad es que es muy ambiguo. Para empezar, no te menciona la palabra infierno como tal, porque en ese tiempo no existía la palabra. La palabra derivó de un vocablo latinizado. Habla de, por ejemplo, lugar de tormento consciente, un lugar donde serán castigadas las almas. Es tal cual aparece en esos versículos de la Biblia, lo que nos da a suponer de que mientras un alma está en ese sitio, el llamado Gehenna o en el llamado infierno, esas almas están conscientes, esas almas pueden sentir los tormentos, pueden sentir los sufrimientos, de los cuales, por ejemplo, Dante Alighieri en su obra máxima, La Divina Comedia, nos relata de la gente que sufre en cada uno de los círculos que existen en el infierno, según Dante Alighieri. Ahora, hay otra idea de que el alma puede sentir tal cual como siente el cuerpo, es decir, que el alma que está sumergida en ese lago de lava, fuego incandescente, etcétera, puede sentir el mismo tormento que nosotros sentimos, por ejemplo, cuando nos quemamos con un cerillo, con un encendedor. Eso aparece, según mi amigo el catecista, esto aparecería en el libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 16, versículo 30, donde dice lo siguiente: mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Es decir, nos está hablando de que el Seol es un equivalente al infierno, de que ahí van las almas, se los traga con todo y pertenencias, y que ahí sufren. Quiere decir que el alma, a pesar de ser algo no material, algo que no se puede palpar, algo que muchas veces no se puede ver, el alma sí puede sentir. En este caso podría sentir el tormento de un infierno, o al menos eso es lo que la doctrina cristiano-romana nos ha hecho pensar durante tanto tiempo. Ahora, otra de las características de este infierno, pues obviamente es el que es un lugar de fuego eterno y de un castigo también eterno. Cuando llegué a esta parte platicando con este amigo, le decía, oye, pero es que enséñame en la Biblia donde habla de los fuegos, de la lava, donde las almas van a pasar allí tormentándose hasta el fin de los tiempos. La verdad es que me dio textos nuevamente ambiguos, que no te dan una respuesta en concreta. Por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 12 dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca será apagada. Es decir,
es una metáfora un poco extraña si tomamos en cuenta que hablamos del infierno. Ahí mismo en el libro de Mateo, pero esta vez capítulo 5, versículo 22, dice: cualquiera que fuera el castigo, el crimen, el castigo quedará expuesto al fuego eterno. Ahí ya habla un poco más de lo que es el fuego o en qué consistiría este castigo. Nuevamente, Mateo 25:41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, ya nos habla de un lugar específicamente designado donde se van a pagar los pecados, los crímenes que se hayan cometido en vida. Voy a hacer más adelante un programa donde yo hable específicamente acerca de este infierno, de esta arma de miedo que sigue utilizando la Iglesia Católica. Hay una historia muy buena acerca de esto, de cómo el infierno prácticamente se lo sacan de la manga durante la Edad Media, no nada más para meterle miedo a la gente, sino para también sacarle buen dinero a los feligreses que eran analfabetas, que no sabían de qué les estaban hablando, infundían simplemente miedo, y fue para llenar las arcas de la iglesia. Pero eso será un programa más adelante. Vamos a continuar con lo que es el programa. Lo que es en los griegos tenían también su propia definición de el infierno. Los griegos le llamaban el tártaro. El tártaro, de acuerdo a la mitología griega, se pronuncia tártaros con acento en la primera A, tártaros. Bueno, este lugar es un profundo abismo totalmente oscuro, utilizado como una prisión y también como una mazmorra, en donde hay un sufrimiento sumamente intenso, pero que este sufrimiento estaba designado simplemente para los titanes. Después de que Zeus toma las riendas, derrota a su padre, a Cronos, y también derrota a los titanes, arroja a estos titanos a este llamado Tártaro. Bueno, según uno de los mayores historiadores y filósofos griegos, Platón, decía que era un lugar donde las almas eran juzgadas después de la muerte y donde los malvados eran castigados. Es decir, tenemos ahí un equivalente del infierno cristiano católico, pero de los griegos. Ahí simplemente hablaba de una oscuridad, hablaba de un abismo y hablaba de castigos, pero no nos da más detalles acerca de él. También se nos dice que el Tártaro no nada más era un sitio, sino que el Tártaro era una deidad, es decir, era la deidad como el lugar del inframundo, que era el mismo lugar en el cual reinaba Hades, el hermano de Zeus. Y se dice que incluso este Tártaro era aún más profundo que la tierra de los muertos, que el inframundo. En la Teogonía, que es una de las historias más antiguas que se tiene de lo que es la civilización griega, en esta Teogonía Hesíodo cuenta que el Tártaro era una de las primeras deidades primordiales, junto con el caos, con Gea y con Eros. Para que los que quieran saber un poquito más acerca de esto, los invito a que escuchen el podcast que hice acerca del Génesis según los griegos. Ahí les explico más a fondo, más a detalle, en qué papel fundamental jugó lo que era el caos, Gea, Eros y el Tártaro cuando se funda el mundo, el universo, según los antiguos griegos. Pero ahora hay una diferencia entre el Tártaro, y también hay una diferencia en lo que es el Hades. El Tártaro, como les había dicho, es una prisión que no puede, lo que entra ahí jamás sale. Pero lo que es el Hades es el lugar de los muertos, que era a donde iban los muertos. Era una especie, digamos, que de purgatorio, que dependiendo de las tareas que le fueran designadas por Hades, ellos tendrían la opción de reivindicarse y pasar entonces a los campos elíseos. Digamos que algo así como el paraíso que se promete en la religión cristiano-católica, es algo así parecido. En mitologías o creencias posteriores a la griega, se hablaba de que el Tártaro se convirtió en el lugar en donde el castigo se adecuaba
conforme al crimen, es decir, era prácticamente un ojo por ojo, un diente por diente. Por ejemplo, había la historia de un hombre llamado Sísifo, el cual era un ladrón y era también un asesino. Él fue condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla caer por su propio peso, nuevamente empujarla y después la roca caía, es decir, una tarea sumamente cansada, sumamente dolorosa para él. Y bueno, él tuvo que hacerlo durante todo este tiempo. En el Tártaro existían 3 jueces del infierno, tal como lo vimos en Saint Seiya. Aparecen 3 jueces del infierno. Tenemos a Radamantis, a Eako y a Minos. Estos eran los jueces quienes decidían quiénes iban al Tártaro y quiénes pues podían purgar una condena en otro sitio, por ejemplo en el Hades. Radamantis, por ejemplo, juzgaba las almas asiáticas, Eako las europeas y Minos tenía el voto decisivo y juzgaba a los griegos. Si uno quería pues tener un cuate allá abajo a la hora de la muerte, los griegos le rezaban a este Minos para que a la hora de que pasara con ellos hiciera el paro y les diera, pues ya fuera pase para el Hades o para los campos alicios, o en dado caso de quedarse en lo que era pues en el Tártaro, no fuera tan fuerte la condena que ellos tuviesen que sufrir. En la mitología romana también tenemos un equivalente a este infierno que era también llamado Tártaro. Recordemos que los griegos adoptaron muchísimas de las creencias que eran griegas. Por ejemplo, ellos ya no adoraban a Zeus como el dios padre o el dios máximo, sino que para ellos era Júpiter. Habían otros dioses que ellos simplemente le cambiaron el nombre, algunas características, pero básicamente era lo mismo. Para ellos, el Tártaro era el lugar donde se enviaba a los pecadores. Este Virgilio, este personaje que aparecería en la Divina Comedia, bueno, él en vida fue un poeta y fue un escritor muy famoso. En su obra llamada La Eneida, en el libro número 6, lo describe como un lugar gigantesco rodeado por el flamígero río Flegetonte, y el cual tenía 3 murallas para evitar que los pecadores escaparan de este lugar. Este sitio estaba aguardado por la Hidra con 50 enormes cabezas, obviamente con 50 diferentes fauces negras, que se sentaba en una puerta chirriante protegida por columnas de diamante. Dentro de, una vez que pasando a esta Hidra, entrando por las puertas, se encontraba un castillo con anchas murallas y un alto torreón de hierro, el cual en este lugar la gente o las almas eran azotadas con un látigo que penetraba la carne. Yo creo que ahí se pone uno a pensar, ¿no? O eres un alma o eres un cuerpo, ¿no? Porque se supone que el alma es inmaterial, no lo puedes tocar, mucho menos lo podrías castigar o golpear con un látigo, pero bueno, los antiguos romanos así lo pensaban. Los mormones, esas personitas que andan por ahí en la calle que parecen café con leche, porque siempre anda un morenito y un güerito, uno alto y uno bajito, uno gordito y un flaquito. Bueno, los mormones también tienen su propia versión del infierno, esta sociedad religiosa llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Predican el infierno como un lugar preparado desde la fundación del mundo. Es decir, es un lugar que Dios designaría desde que crea el mundo. Él crea también este lugar de tormento. Y en este lugar, pues al parecer hay almas que no encuentran el descanso y están en un estado de miseria y de lamentación por los pecados, los errores que han cometido a lo largo de su vida. Pero aquí la diferencia está en que ellos son conscientes de su estado, es decir, saben que han muerto, pero saben también que están condenados a un tormento continuo, y según lo describen los mormones, es una especie de cárcel de espíritus inmundos. Aún en este estado, el infierno es visitado y ministrado por ángeles que preparan a aquellas almas que tienen la opción a reivindicarse para una segunda resurrección y posteriormente el juicio final, lo que nosotros conocemos como el Apocalipsis o como el Armagedón.
Ahora, también los musulmanes, la gente que profesa la religión del Islam, tienen su propia, digamos que, versión de lo que es el infierno. Ellos le llaman Jahannam. O si lo quieren pronunciar en turco, sería Cehennem. En bosnio quiere decir de Segmen y es el equivalente islámico al Hidom, que es el nombre al cual se deriva al igual que el Jena, es decir, una especie de infierno. Según está escrito en el Corán, el equivalente a la Biblia, pero musulmana, solo Alá sabe quién irá a Jahannam y quién al paraíso, el llamado la Yana. Los musulmanes o los creyentes del Islam creen que los descreídos y los que no permanecieron fieles a la religión del Islam serán castigados en el Jahannam. El Jahannam, según ellos, es un lago de fuego sobre el cual pasa un puente en donde todas las almas deben de cruzar para entrar finalmente al Jannah. Entonces, este infierno es el puente, es el recorrido que uno tiene que hacer hasta llegar al Jannah. Ahora, tomando como referencia a lo que es el Corán y más en concreto el verso de, podríamos llamarlo libro, llamado Sura o Shura, capítulo 4, nos dice: el Jahannam es un término con el fin de chantajear, coaccionar y amenazar a los creyentes y a los infieles. Es básicamente lo mismo que se utiliza en la religión cristiana católica. Si no sigues los 10 mandamientos, te vas a ir al infierno. Si no ves a tu papá, te vas a ir al infierno. Si haces esto, te vas a ir al infierno. Si no haces lo otro, te vas a ir al infierno. Básicamente es lo mismo que hacen en el Islam. Ahora, este lugar, lo que les comentaba de este puente, el Jahannam, está situado debajo de este puente. Por ahí cruzan las almas de los que obviamente ya han muerto, y al parecer si en vida se portaron mal, si en vida cometieron pecados, si en vida no honraron la religión de el Islam, pues caerán de este puente, caerán de la gracia de Alá. Y bueno, este puente o este lugar tiene 7 diferentes niveles. El primer nivel es el Yahim, que es el lago de fuego. El segundo se llama Yalilla, que es para todos los idólatras, para todos aquellos que adoraron a otro dios que no fuera Alá. Después sería el Sair, que es para los adoradores del fuego. Yo que soy piromaníaco, pues yo creo que iría para allá, al Sair. Después viene el Sagar, que es para todos los ateos, los que no creen ni en Alá ni en ningún otro dios. Después vendría el Hawiyya, que es para los cristianos. La religión, el Corán tiene muy especificado que la gente que es cristiana, cuando muere, va al Hawiyya, que es el lugar del infierno que a ellos le corresponde. Y por último tenemos el Jutama. El Jutama es para aquellos que no son buenos devotos, para aquellos que no llevaron a cabo la religión del Corán, rezar cada cierto número a las veces al día, hacer una peregrinación por lo menos una vez a la tumba de Moisés o de Abraham. Y bueno, en cada uno de estos lugares se sufre un grado de dolor diferente. Además, el Corán se formula una idea del infierno como una especie de animal que aúlla enfurecido y que increpa a los pecadores. Es decir, este infierno del Islam o este infierno del musulmanismo la hace de sitio, pero también la hace de una especie de bestia que está increpando, que está castigando, que está en contra, pues obviamente, de las personas que están ahí. Todavía tengo un poquitito más de información acerca de lo que es el equivalente al infierno musulmán, pero pues ya es tiempo de que nos vayamos a una pequeñísima pausa comercial. Esto que vamos a escuchar a continuación va a correr a cargo de una banda que se llama Creator, o Creator, textualmente, y esto se llama Servant in Heaven, Kill in Hell, es decir, algo así como el sirviente en el cielo del rey del infierno. A mí me gusta muchísimo y espero que por ustedes también sean de su agrado. No se me vayan de donde están porque esto apenas va a la mitad del camino. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
está pareciendo el programa. Traigo más tipos de infierno, dependiendo de la civilización de las que hablemos, pero básicamente todos hablan de lo mismo, de un lugar a donde se va a castigar obviamente a los pecadores, de un lugar en donde hay mucho sufrimiento, y es de llamar la atención que en algunos de ellos tienen gran similitud, como si la persona que los haya inventado o la persona que los haya hecho, digamos que famosos, pues haya puesto de acuerdo con las demás civilizaciones. Regresando del corte, voy a terminar con esta parte, lo que es el infierno según el Islam, y regresar con el infierno según el budismo. Tenemos por acá también el infierno según la mitología griega, según también se me fue, obviamente vamos a hablar también del infierno maya, el infierno vikingo o nórdico, pero eso después de esta rolita. Disfrútenla, la verdad es que está bastante chida. Yo ahorita regreso con ustedes. While some know that their time will
Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Ok, ya estamos de regreso. Ay, güey, alguien me subió la silla. No estoy tan enano. Ahí está. A ver, vamos a ver quién está conectado aquí en la transmisión en vivo. Tenemos a Celsin, tenemos a Mayra, Sofía, saludos hasta allá, hasta Toluca. Mayra dice, en ninguna religión nos salvamos. Excelente programa. Pues sí, la verdad es que seas budista, seas cristiano, católico, musulmán, testigo de Jehová, mormón, servidor de Odín, en todos los lugares se cuecen habas. A ver quién está más por acá. Estaba Alberto Villegas, Jorge Soberón, está Arlén, escuchándome desde Puebla, Viridiana Vázquez, Humberto, Interceptor, Alejandro González, mi querida Lilia, y acaba de entrar la señora Marta. Bueno, ya para cerrar en lo que es esto del el equivalente al infierno según el Islam o el musulmanismo, en cada uno de estos lugares, como les había mencionado, se sufren diferentes tormentos y diferentes tipos, pues para expiar los pecados que se hayan tenido en vida. Este lugar, llamado Jahannam, también aparece como Malik. Malik es el ángel que guarda el Jahannam, es como el ángel guardián de este sitio, asistido por 19 sabanilla o guardianes que le ayudan a mantener el orden para que no se le vayan a salir del huacal las almas que están ahí depositadas. Y en este mismo lugar aparece algo que se llama Sagum o Sakum, que es un árbol que crece en el Jahannam, en donde los condenados se ven obligados a comer su amarga fruta, una fruta llamada Ad-Dari o Dad-Hari, lo que intensifica su tormento. Esta fruta está hecha de forma de cabezas de demonios y ellos al morderlas y al pasarlas, al tragarlas, sufren todavía un tormento más del que ya están sufriendo. En el budismo también existe un equivalente al infierno, esto se llama Narakas. El Naraka es el nombre dado a uno de los 6 reinos de la existencia de mayor sufrimiento de toda la cosmología budista. La palabra Naraka se traduce generalmente al español como infierno o como purgatorio. Los Narakas de la religión budista están estrechamente relacionados con Diyu. Diyu es el infierno en la mitología china. Un Naraka difiere de los infiernos de tradición occidental en 2 aspectos. El primero de ellos es que los seres no son enviados a este lugar, es decir, al Naraka, como resultado de un juicio divino con su correspondiente castigo. Y en segundo, es que la estancia en el Naraka no es eterna, aunque sí suele ser demasiado larga. Según el budismo, un ser nace en un Naraka como resultado directo de su karma previo, es decir, consecuencia de sus actos y decisiones que hubiese tomado en vida, sus palabras y sus acciones, y reside en él por un periodo determinado hasta que su karma haya alcanzado el resultado final, es decir, vendría una reencarnación. Después su karma negativo termina y finalmente se agota o es eliminado. Podrá entonces renacer en otra persona o en muchos casos renacer en un animal, resultado del karma que no había madurado todavía. La mentalidad de un ser en el infierno correspondería a un estado de extremo terror, desamparado y angustiado, hablando de emociones y sentimientos humanas. Ahora, vámonos a la mitología egipcia. Los egipcios creían que había un lugar llamado la Duat, o también llamada Amenti o Nesher Yertet, el cual era el inframundo de la mitología egipcia, un lugar en donde se celebraba el juicio de Osiris. También los invito a que busquen en mi canal de podcast el programa que hice acerca de la muerte o después de la muerte, según las creencias egipcias. Ahí van a saber un poquito más en qué consistía este juicio. En este juicio, pues,
Perdón, en este lugar es donde el espíritu del difunto debía deambular sorteando malignos seres y otros peligros, según se narra en el libro de los muertos. Tenía que pasar una serie de puertas en donde tenía que pasar pruebas también de diferentes etapas del viaje, descritas en el libro de las puertas. Los textos que sobreviven hasta hoy en día de las pirámides, grabados durante el Imperio Antiguo, la denominan Dat, y se muestra como un mundo celeste situado sobre la tierra, es decir, este inframundo no está abajo como en las demás creencias o religiones, sino que está encima de la tierra. Aquí en donde se encuentra un reino, el reino celeste de Ra, al que solamente un faraón fallecido podía llegar. La Dad estaba regida por el dios Horus, el dios halcón de naturaleza celestial. Aparecía también Anubis, la divinidad que preside a los espíritus de los hombres, denominados occidentales en los textos de las pirámides. El inframundo, como les había mencionado, es el Duat. Este lugar, según las creencias que posteriormente, dependiendo de la época, digamos que de las, se me fue la palabra, de los faraones que fueran dinastías, dependiendo de la dinastía de la que nosotros hablemos, estos iban cambiando de diferente forma. Por ejemplo, el Duat sí estaba situado en el inframundo, debajo de la tierra, por donde el dios solar Ra viajaba del este al este durante la noche, es decir, nacía y moría cumpliendo su ciclo. Los antiguos egipcios dividían cada día en 24 horas, 12 en el periodo de luz solar, en las que Ra surcaba los cielos, y las otras 12, pues Ra volvía al inframundo. Era también el lugar donde había los espíritus de los egipcios después de la muerte, y la estructura de Duat y los peligros que acechaban a los espíritus que ahí iban se describen en los textos encontrados en el libro de las puertas y en el libro de los muertos, como les había mencionado. Se puede encontrar, si ustedes váyanse a Google, búsquenlo, todavía lo pueden encontrar en PDF, y la verdad es que es una lectura sumamente interesante. Los incas, nuestros vecinos de allá del sur, también tenían un equivalente al infierno o al inframundo. Ellos le llamaban Uku Pacha, el cual se le definía como el mundo de abajo, que era el mundo de los muertos, de los no natos, es decir, de los niños que no llegaban a vivir, y de todo aquello que se encontraba bajo la superficie terrestre o superficie acuática. Se consideraba a las fuentes de Picu o cuevas y toda abertura de la corteza terrestre como vía de comunicación entre Uku Pacha y el Kai Pacha. El mundo aparecía compuesto por 4 planos: el Akak Pacha, el mundo del más allá; el Hanak Pacha, el mundo de arriba; el Kai Pacha, el mundo de aquí, es decir, donde nosotros vivimos; y el Uku Pacha. En la práctica de la creencia de esto solía aparecer el Tawanitsuyu, una división dualista completamente bastante semejante a algunos aspectos a la china, la del yin y el yang, entre el Hanan y el Urin, que es decir, un bien y el mal, un cielo y un infierno. En la lengua quechua significaba que a la vez tiempo y espacio, aunque la aceptación más usual es la de tierra. Por ejemplo, cuando se honra a la Pachamama, que también hice un programa dedicado a la Pachamama, búsquelo ahí en el canal de los podcasts para que más o menos vayamos en sintonía y sepan de lo que les estoy hablando. Se supone, y según esta tradición, esta leyenda o esta historia de la Pachamama, se hace un rito de fertilidad para que la tierra dé sus frutos a cambio de las ofrendas y otros sacrificios. La representación animal del Uku Pacha era representado por una serpiente gigante o la llamada serpiente Amaru. En la mitología maya, que es una de las, yo creo que más conocidas, que todos hemos escuchado en la escuela o en alguna película o en algún documental, se le llama Xibalba o Xib-Alp-A. Este es llamado lugar oculto o lugar donde se oculta, nombre del inframundo según los mayas, y es un mundo subterráneo
regido por las divinidades de la enfermedad y de la muerte, el señor Hun-Kame y Bukuk-Kame. Forma parte importante dentro del ciclo mítico de los gemelos Hunamku e Ixpalanque. Narrado, esto lo podemos encontrar en el libro del Popol Vuh, que también, si no lo tienen en físico, se lo pueden descargar en formato PDF, darle una leída. En el siglo XVI, tradicionalmente se le ubicaba a la entrada de una caverna cercana a la localidad de Alta Verapaz, en las cercanías de Cobán, en Guatemala. Recordemos que el Imperio Maya no solamente fue parte de aquí, de nuestro territorio mexicano, sino que iba aún más allá, hasta el país de Guatemala. Como les mencionaba, este Xibalba aparecería en el Popol Vuh, cuya traducción de esto sería el libro del consejo, el libro de la comunidad. Sin embargo, el concepto de mal como tal, como nosotros lo conocemos o como nosotros alcanzamos a tener raciocinio, ellos no lo entendían de la misma manera. Para ellos el mal está explícitamente representado en las características de otros seres de la mitología maya, como el Wukup-Quabix y su familia, o mediante defectos en las personalidades de los primeros seres humanos. El Xibalba realmente no era un infierno, era el inframundo o la entrada al inframundo, ya que representaba a la muerte y a la enfermedad, vistas como parte de la existencia y no como un castigo. Es decir, hasta eso tenía un contexto un poco más metafísico e incluso un poco más filosófico, más allá de simplemente un castigo. Si ustedes tienen la oportunidad de leer el Popol Vuh, de encontrarlo, van a llegar a una parte en donde se describe el Xibalba tal cual es, un camino y el camino que hay que recorrer antes de él. Les voy a leer textualmente cómo aparece en el Xibalba. Después descendieron al camino que lleva a Xibalba de pendientes muy en declive. Habiendo descendiendo así, llegaron al borde de los ríos encantados de barrancos llamados Barranco Cantante, Resonante y Barranco Cantante, que pasaron sobre ríos encantados con árboles espinosos, innumerables eran ellos. Pasaron sin hacer daño, enseguida llegaron al borde del río de la sangre, y ahí llegaron a otro río de agua solamente, que no había nada que beber. Es muy interesante, yo siempre los invito a que busquen las raíces de nuestra cultura, de nuestra sangre, lo que es la mitología azteca, maya, donde nos habla de un inframundo, de un más allá. Es bastante interesante. Y bueno, voy a cerrar, porque ya el tiempo va apremiando, voy a cerrar con lo que es el equivalente al infierno o al inframundo nórdico o vikingo, el llamado Helheim, o Helheim, como lo quieran ustedes pronunciar. Helheim, o también llamado Hel, H-E-L, es conocido como el reino de la muerte y se encuentra en la parte más profunda, oscura y lúgubre de Nilfheim, uno de los 9 mundos del Yggdrasil, que es el árbol de la vida, en donde aparecen los 9 mundos, entre ellos nuestro mundo, en la mitología nórdica. Este lugar estaba gobernado por Hela, la monstruosa hija de Loki, y la entrada de este lugar era custodiada por un perro conocido como Garm. Helheim y Nilfheim suelen relacionarse como el mismo mundo, pero esto no es así, es decir, existen diferencias. Nilfheim es el reino del frío, el hielo y la oscuridad. Y aunque también son propias en él la muerte y la perdición, donde se dan estas dos últimas, específicamente es ya el Helheim, la capital de la muerte, por así decirlo. Una vendrá siendo el país y la otra la capital. En este mundo terminaban los que habían muerto por enfermedad o por vejez, y una vez que se entraba en él, ni siquiera los propios dioses podían salir, a causa del interminable, inagotable e intransitable río, no sé cómo pronunciarlo, creo que se pronuncia Hork, sería G-J-O-L-L, Hork, que lo rodeaba. Por supuesto, todos los criminales, según los antiguos nórdicos, irían al Heihen, pero para esto hay unas áreas especiales, específicamente dedicadas según los crímenes dentro del Heihen.
Tenemos, por ejemplo, el Nastran, o llamada también la playa de cadáveres, también conocido como Nastrom o Nastrandir. Es una sala dentro del reino del Hel, donde irían las almas. Como en el resto del Heihem, el sol nunca brilla y los puertos de la sala se abren todos hacia el norte. Las paredes están cubiertas con serpientes que miran hacia todas direcciones y que escupen sin parar veneno, así que esto fluye en torrenciales por la sala llena de vapores venenosos. En Nastram tiene similitud con el infierno, y según las creencias pues ya posteriores a la cristianización o colonización cristiana de estos lugares. Y déjenme decirles que la palabra en inglés que nosotros conocemos como infierno, que es hell, es una derivación de la misma palabra, es decir, deriva de Helheim o de Hel, el cual es Hel con doble L. El único que hicieron al pasarlo de idioma fue añadirle una L, pero básicamente estamos hablando del mismo sitio. Bueno, esto es prácticamente no todos los infiernos de las diferentes civilizaciones y culturas, pero sí los más sobresalientes. A lo mejor en algún momento voy a hacer un segundo programa donde mencione los demás infiernos o equivalentes a lo que conocemos como el infierno, pero bien lo decía hace rato Mayra, sin importar la religión, la creencia, la cultura a la que nosotros le rindamos una fe o una adoración, todos vamos a ir para allá. Y como decía la señorona María Félix, cuando le decían, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Ella decía, no. Y le preguntaban, ¿y usted cree que va a ir al cielo cuando se muera? Y la señorona de María Félix decía, yo quiero ir al infierno cuando me muera. Y siempre le preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué quiere usted ir al infierno? ¿Por qué no aspira a ir al cielo o ir al paraíso? Ella decía, bueno, pues es que en el infierno puros cuates. Y yo creo que sí, en algún momento si todos vamos para allá abajo nos vamos a encontrar con muchos conocidos, y posiblemente esa estadía de eternidad no va a ser tan fea como muchos pensamos. A final de cuentas, les repito, la idea de un infierno sirvió en casi todas las civilizaciones y en casi todas las culturas para mantener a la gente hasta cierto punto a raya, controlada, amenazándola con que si no haces esto, si no cumples lo otro, pues esto es lo que te espera. Desde chiquitos nos han atormentado con una idea del infierno, y aún de grandes pues hay gente que todavía piensa en el infierno. Hay personas como yo que ya sabemos que tenemos ya un lugar allá en primera fila, y bueno, no nos queda más que esperar pacientemente dicho sitio. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta emisión de su programa. Les recuerdo, me pueden hacer llegar vía Facebook, Twitter, Instagram o al correo asmisael@gmail.com sus dudas, comentarios, sugerencias, pedimentos de temas para el programa. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Les recuerdo, la repetición es el día sábado en punto de las 7 de la noche. Yo los miro y les hablo y ustedes me escuchan dentro de una semana en punto de las 6 de la tarde. Y antes de irme con esta última pista que corre a cargo de Slayer, que se llama Hellwinds, quiero decirles que el pasado 15 de julio aquí en nuestra casa, el Circo Volador, cumplió 20 años de existencia. La verdad es que se podrá decir fácil, pero ha sido un largo recorrido, muy arduo, pero que ha rendido frutos muy buenos. Muchísimas gracias. Yo los dejo con esta pieza de Slayer. Nos vemos dentro de una semanita. Bueno, pues eso fue todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme visto. Todavía no tengo tema para la siguiente semana. Les agradecería mucho que me ayudaran con eso, que me dieran sus opiniones, que me dieran algún texto, alguna palabra, etcétera, para el programa que viene. Y pues nada, muchas gracias por haber estado en compañía mía. Por ahí
ya suena la rola. Yo soy fanático de Slayer, la verdad es que yo creo que en algún lugar de los círculos del infierno vamos a estar escuchando Slayer en algunos momentos, igual que a Pantera, igual que a otras bandas del heavy metal. Pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado. Esto fue todo, nos vemos dentro de una semana. Lo que sea menos reggaetón, sí, la verdad es que cuando yo me vaya al infierno yo creo que por mis pecados me van a poner reggaetón. Pero pues lo único que le puedo decir al Patas de Cabra es de que si pone reggaetón en el infierno, se apiade de mi alma y pues ahora sí que la deje caer despacito, ¿no? Para que no sea tan fuerte el tormento.